Buenas noches, mi nombre es Edwin Acevedo Tavares, estudiante de Pedagogía Infantil de primer semestre. Esta es mi tarea de taller de lengua 1 con respecto a la comunicación en su contexto. Entonces, vamos a entrar en materia, a mirar nuestras diapositivas y a desarrollar el tema que queremos tratar en esta noche. ¿Sí? Entonces, el tema a tratar es la conversación, la charla, el debate, la conferencia. Entonces, vamos a definir lo que es la conversación, la charla, el debate y la conferencia como tal. Entonces, primero, la conversación es lo que posee el contenido de alguna materia o ciencia a desarrollar, sean ciencias naturales, ciencias sociales, sean matemáticas, sean filosofías, antropología, sea cualquier materia, político, cultural, de cualquier área. Entonces, la conversación maneja o posee el contenido de alguna materia o ciencia a desarrollar. Lo contiene todo y lo tiene ahí para desarrollarlo plenamente. Pero pasamos a ver lo que la charla es. Y la charla es la exposición sobre algún tema, conversación ligera e informal. Entonces tenemos la charla que es algo más ligero e informal. No es tanto como la conversación. La conversación tiene todo un tema a desarrollar, todo algo para desempacar, para mostrar, para manifestar. Pero la charla es algo más sencillo e informal, más parafraseado, más simple, no es tan detallado, sino más resumido. Entonces tenemos también otra de las formas de comunicación que es el debate. Es una discusión de diversas posturas u opiniones, especialmente si son opuestas o contrapuestas. Entonces en el debate vemos argumentos, contraargumentos, posturas diferentes, aquellos que piensan esto o aquello, lo uno, lo otro, y entonces hay una cantidad de debates con respecto a política, filosofía y todos estos puntos de vista que hoy vemos que siempre hay unos de este lado, otros de este otro lado, y entonces unos tienen sus argumentos, otros tienen sus contraargumentos, sus posturas, y cada cual se para en lo que cree que es razonable, que es la verdad y que tiene la razón. Una de las cosas de resaltar es que en el debate no gana siempre quien tiene más argumentos, una torre de argumentos, una cantidad de, de ideas para expresar y que abruman al otro. No, pensamos que gana o que en el debate se ve mejor la dirección hacia la objetividad y la genuinidad la idea correcta, lo que va de acuerdo con la realidad y la concepción de las cosas que están en nuestro entorno. No con lo que yo creo ni con lo que yo pienso, por más ideas que tenga, debe ajustarse a la realidad a la cual yo estoy ubicado. Entonces, y la que sea más razonable, lógicamente. Entonces, tenemos otra de las maneras de comunicación y es la conferencia. Es la conversación o entrevista entre varias personas para tratar importantes asuntos, sean políticos, científicos, literarios, etcétera. Es la cátedra dada en donde se realiza una exposición y profundización en alguna materia. Entonces, en la conferencia, tenemos la tendencia a a desarrollar de una manera expositiva los temas. Entonces profundizamos más en ellos, tratamos de no dejar nada suelto, tratamos de explicar minuciosamente cada aspecto de lo que queremos dar a entender al público. Entonces es la definición de lo que es la conversación, la charla, el debate y la conferencia. Vamos a avanzar porque en la comunicación, cuando hablamos de la conversación, de la charla, sea el debate, la conferencia, en cualquier ámbito de comunicación, nosotros siempre vamos a tener ciertas cosas que podemos llamar nuestros amigos, nuestros enemigos de la comunicación. Entonces, para que nuestra comunicación sea exitosa, debemos identificar nuestros enemigos a la hora de comunicarnos. Y algunos expertos creen que hay tres que resaltan mucho, porque lógicamente deben de haber más y cada uno de nosotros debe conocer e identificar cuáles son nuestros enemigos. Entonces, una de las cosas
es la mala pronunciación. Creo que ese es uno de nuestros enemigos. Debemos aprender a pronunciar, a desenvolvernos en la conversación, a poder desarrollar nuestros temas bien claros, precisos, concisos, directos y que no queden cabos sueltos, sino que la gente, el público, el oyente pueda recibir bien nuestro mensaje y no quede con dudas, sino que diga fue bien pronunciado, fue bien elocuente, fue bien transmitido, lo desarrolló bien, empezó bien, despegó, aterrizó excelente, entendí, quedé satisfecho, pero muchas veces por nuestra mala pronunciación, nuestra inseguridad, mm, nuestra preocupación a la hora de decir algo, nuestra poca investigación nos hace decir cosas que muchas veces dudamos, entonces eso es un enemigo bastante fuerte a la hora de comunicar las cosas que queremos decir a los demás. Segundo es el nerviosismo manifiesto en las expresiones en público. Nosotros notamos que cuando estamos comunicando un mensaje, nosotros eh, tenemos la tendencia quizás a meternos la mano en el bolsillo, eso el público lo ve, tenemos la tendencia a coger cosas y a tenerlas en la mano, eso es algo que distrae al oyente. Entonces el nerviosismo brota por algún lado, emana de nosotros y eso hace que el que está escuchando no se concentre eh, en las ideas que yo quiero plantar. Pueden ser muy interesantes, pero el nerviosismo en mí, lo que yo reflejo, hace que sea un gran enemigo a la hora de comunicar a los demás las cosas. Entonces, el tercero es la falta de expresión mímica, ¿cierto? Nosotros debemos tener una buena expresión mímica. Nosotros debemos ser coherentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos expresando con nuestras manos, con nuestros ojos, con todo lo que somos, porque parte de nuestra comunicación también es lo que nosotros expresamos. Es un lenguaje no comunica con voz, pero sí con señas, con mímica, y es una expresión que, que acapara mucho de nuestro mensaje. Entonces necesitamos saber o necesitamos ser conscientes y ver la realidad de que cuando estamos comunicando algo, estas tres cosas y muchas más son enemigos y necesitamos comprender eso. Entonces, existen dos tipos de modalidades, las cuales son individuales y colectivas, ¿sí? Entonces, la individual es aquella que está definida en relación con el individuo de manera personal, es él, el individuo personal, y la colectiva propiamente de un grupo, ¿cierto? Entonces, la individual se divide en tres modalidades: la charla, la conferencia y el discurso. Entonces, la colectiva se divide en 10 cosas, como el diálogo, la entrevista, la discusión, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro, el seminario y el Phillips 66. Creo que son 10 cositas que nosotros podemos memorizar con nuestros dedos. Está el diálogo, la entrevista, la discusión, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro, el seminario y el Phillips 66. Entonces, estas son en cuanto a lo colectivo. Y las otras tres son en cuanto a la individual. La charla, la conferencia y el discurso son más individuales. Pero lo que es el diálogo, la entrevista, la discusión, el debate, la mesa de redonda, el simposio, el panel, el foro, el seminario, el Phillips 66 son más colectivas, son más grupales, son más de debates, de charlas, de puntos de vista, vamos a hacer esto. Y los otros son individuales, charla, conferencia, etcétera, son más individuales, son más de mi preparación para la comunicación hacia los demás. Entonces yo quiero enfocarme en tres modalidades del aspecto colectivo, y una de ellas es el diálogo, la discusión y el debate. Y entonces quiero empezar con el diálogo. Primero, el diálogo es una conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un grupo, ¿cierto? Entonces puede adoptar la forma de una conversación sencilla o completa. Pueden dialogar de cualquier cosa.
Es una conversación que ellos empiezan a realizar, ellos conocen el tema, ante un grupo lo expresan, pueden adoptar la conversación de una forma sencilla, completa, que el grupo quede satisfecho, pero que también sea sencillo a la hora de entender, pero que quede completo, que no quede nada inconcluso. Y yo quisiera resaltar dos cosas, sus características y la organización. Entonces, en sus características es un acto espontáneo en el que se emplea lenguaje coloquial, es decir, no necesariamente vulgar, no se permiten ciertas cosas, pero sí de una manera más popular, más del pueblo, que se pueda entender, que todos se puedan identificar con él. Se utilizan especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc. El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para los participantes en el diálogo. Es decir, debemos estar dialogando, pero una de las características fundamentales es que están interesados los demás también, les sirve a los demás. Ellos quieren participar, quieren profundizar en esto, quieren analizarlo. Entonces la realización también la realizan dos personas ante un grupo y al ser un acto más relajado que otros. Los participantes no deben olvidarse del auditorio que los escucha. Es decir, yo puedo entrar en un diálogo, pero yo debo ser consciente de que yo tengo un público, tengo un auditorio que me está escuchando. Entonces, la organización, miremos, ya vimos sus características, vamos a ver la organización. Al ser un acto espontáneo, no requiere de una organización específica, pero aún así se debe tener en cuenta que no se debe emplear fórmulas, que no se deben emplear fórmulas de saludo y cortesía al iniciar o finalizar el diálogo. Se debe hablar con corrección, se debe mirar de frente al interlocutor. Vamos a pasar a la segunda, que es la discusión. La primera fue el diálogo, ahorita vamos a la discusión. Entonces, la discusión es un intercambio cara a cara, frente a frente, con la persona, entre personas que poseen un interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. Entonces, vemos una discusión eh, eh, y, y no recuerda esa palabra, es un intercambio cara a cara, personal, entre personas que poseen un interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. Las características suelen ser dinámicas. Uno de los participantes puede cambiar de opinión, las decisiones se toman por acuerdo o consenso. Usualmente las reglas no son fijas para el número de hablantes o límites de tiempo. Busca la mejor solución, tono de conversación, clima democrático, se realiza en grupo de 6 a 20 personas. Entonces, eso es fundamental, esas son sus características. Entonces, pasamos al tercer punto del debate. Ese ya hemos visto el diálogo, la discusión y ahora vemos el debate. Entonces, el debate es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. Entonces, en el debate tratamos de demostrar quién es superior, quién tiene la razón, cómo vamos a llevar este tema, qué decisiones vamos a tomar, quién tiene la razón y cómo vamos a orientarnos de acuerdo a la realidad de las cosas. Entonces, una de las características es lo siguiente, es un acto competitivo. Es estático ya que en general las personas sostienen su punto de vista hasta el final. Las decisiones se toman por votación y el coordinador establece reglas para la participación, especialmente en cuanto al tiempo. Busca la mejor solución a través de la argumentación y la persuasión. Hay una atmósfera de disputa, es la que cada participante trata de imponer su punto de vista. Y tiene su organización como todo. Entonces, este es nuestro análisis de la comunicación en su contexto. Muchas gracias por permitirme participar en esto. Deseo muchas bendiciones y muchas gracias.